Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 91, necesitan ejercicio. El botón, como se vio, estaba hecho de latón ennegrecido y después de tocarlo por unos segundos y luego frotar su mandíbula contra él para ver cómo se sentía, Rae se dio por vencida con el botón y regresó a su espacio para evitar la atención que estaba recibiendo mientras estaba al aire libre. Cuando crezca, creo que estará más dispuesta a estar al aire libre, pero por ahora se siente mucho más cómoda en lugares donde pueda camuflarse, sobre todo en la oscuridad, explicó Carl. Entonces no la obligaremos a salir. Donde se siente incómoda, asintió el líder del entrenamiento de magos, mientras le acariciaba la cabeza a Thor. Una mascota nueva y amigable era suficiente para los profesores, pero Rita había traído a Carl aquí por una razón real, y no solo para hablar sobre cómo había ido su fin de semana. ¿Estás lo suficientemente recuperado como para retomar tus entrenamientos completos? Las notas decían que habías sufrido daño mental, y no hay una buena forma de cuantificarlo, preguntó con mucha seriedad. Me siento mejor, pero la única forma de saberlo con certeza es retomar el entrenamiento y ver si el dolor regresa. Los dos nuevos espacios han avanzado lo suficiente como para que las mascotas me den su opinión y ya no tenga que alimentarlos constantemente para mantenerlos contenidos, así que no debería haber problema. Sin embargo, no estoy seguro de cuánto entrenamiento podré soportar. Necesitaré mucho tiempo para trabajar la fortaleza mental y así seguir su ritmo de crecimiento, explicó Carl. Bien, entonces podemos ir a las clases de la mañana como estaba previsto. Las clases de la tarde se cambiarán a partir de hoy, ya que se ha decidido que no hay suficiente entrenamiento para sus mascotas ahora que son 3. Enviar a Thor a que le froten la cabeza no es entrenamiento oficial, sin importar lo que te digan los otros profesores, le recordó Rita. Que exactamente iban a enseñarle a Thor era un misterio para Carl. Pero cuando terminaron su desayuno y se dirigieron al campo de entrenamiento para que Hawk practicara, Rita tuvo una idea mucho mejor. Thor es un niño en crecimiento y necesita hacer ejercicio, así que hoy te sentarás a meditar mientras Hawk bloquea los ataques. Yo traeré a algunos magos de la primera clase de ascendidos que están trabajando en barreras para ayudar a Thor a practicar sus habilidades. En cuanto escuchó la palabra barrera, Thor se animó en el espacio de las bestias. Le encantaba el juego de barreras. Y sería aún mejor con más barreras. ¿No será eso un desperdicio para los demás estudiantes?, preguntó Carl. Algunos magos cercanos rieron y Rita negó con la cabeza. Recibir ataques de rango despertado con toda su fuerza repetidamente consumirá su maná más rápido de lo que imaginas. El objetivo es que mantengan las barreras en pie el mayor tiempo posible, mientras Thor arrasa por el campo fortaleciendo sus músculos. Normalmente, los estudiantes de las clases de guerreros de rango despertado se pasan la tarde destrozando las barreras. Prepararlos para Thor no será diferente, pero ¿quién es? Supongo que una nueva mascota, preguntó el estudiante de mago junto a Carl. Sí, un Lightning Cerro con el que acabo de conectar. Todos los profesores están enamorados de él, y le encanta el juego de barreras. En cuanto lo veas jugar, agradecerás haberte topado con Hawk, bromeó Carl. Los estudiantes se instalaron y Hawk despegó para su entrenamiento diario. Rita solo tardó unos segundos en agarrar a 4 de los estudiantes que estaban trabajando en las barreras y darles instrucciones para que las colocaran en diferentes ángulos alrededor del campo, formando una especie de cubo. Ve, diviértete, instruyó Carl, y Thor salió corriendo del espacio a su mejor ritmo, todavía un poco descoordinado, en medio de los animales recién nacidos por todas partes, pero cuando sus cuernos impactaron la primera barrera, y ésta se tambaleó levemente mientras rebotaba, los magos supieron que este entrenamiento no sería fácil para ellos. Los ataques no tenían ni pies ni cabeza, cargaba contra cualquiera que viera, siempre y cuando no fuera el que tenía a su lado. Estaba demasiado cerca para intentar alcanzarlo. Y quería correr lo más posible. En combate real, eso rara vez ocurriría. Barrían y lanzaban con sus cuernos para destrozar a sus enemigos,
pero había algo satisfactorio en cargar contra las brillantes murallas mágicas. Los magos que atacaban a los objetivos en movimiento debajo de Hawk tuvieron que esforzarse para prestar atención y no reír mientras Thor tocaba alegremente una nota larga y gorjeante como un cuerno de guerra militar, y continuaba cargando contra cualquier barrera que lograra volver a levantarse primero. Le había llevado solo 20 minutos destrozarlos a todos, y el primer break no estaba previsto hasta la media hora, pero si no estaban despiertos, esperaba a que uno lo estuviera. Todos los estudiantes percibían su decepción al tener que esperar, y ese juicio silencioso, de que no eran lo suficientemente buenos ni siquiera para ser un juguete a largo plazo para un monstruo como él, los estaba agotando. Habían pensado que las barreras que habían hecho eran excepcionalmente impresionantes y eran un rango superior a él. Pero cuando no hubo poder ofensivo para lidiar con la amenaza, no le tomó mucho tiempo aplastar sus reservas de maná. La barrera de relámpagos solo le ayudó a estabilizar su cuerpo y a evitar que se rompiera los cuernos. Ya se había derrumbado varias veces, pero incluso sin ella, un cerro relámpago poseía una potencia bruta increíble. Thor se acostó en el pasto cuando se dio el descanso, y algunos de los guerreros del grupo de guerreros que estaba entrenando en las barreras ascendidas se acercaron para observar mejor. Sabes que esa técnica tiene sus ventajas, usamos habilidades y blandimos nuestras armas, pero él básicamente les está lanzando un dinosaurio de 100 kilos cubierto de rayos. Apuesto a que si agarro a Jon y lo golpeo contra la barrera, podríamos causar aún más daño. Uno de los chicos se rió. Ni lo pienses, alégrate de que no lo enviaran para probar nuestra habilidad de guardia, porque alguien habría resultado gravemente herido. El otro chico rió, mientras Thor jadeaba en la hierba, reponiendo energías para la siguiente ronda. Debe estar cansado, ¿verdad? ¿Lleva media hora corriendo como un loco?, preguntó uno de los estudiantes de mago ascendido. Uno pensaría que sí, pero no. Su recuperación natural significa que, para cuando termine el descanso, estará listo para otra ronda del juego de barrera, y más vale que estén listos para jugar, o se llevará una gran decepción, les informó Carl. Thor se animó al oír hablar de jugar, y todos los magos gruñeron para sí al darse cuenta de que contener a un monstruo no era tan sencillo como esperaban. Si se trataba de un ataque, tendrían que mantener la barrera en alto y atacar al mismo tiempo, sin dejar que ésta fallara, o estarían en apuros mucho antes de que llegaran los refuerzos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 92, el trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Thor estaba casi cansado al terminar las clases de la mañana y regresó a su espacio para almorzar, pero Hawk se lo estaba pasando en grande. Sin Carl para encargarse de la mitad del trabajo, podía atacar libremente a quien quisiera, y según los estudiantes, tenía un talento extraordinario para eliminar a los que iban a dar en el blanco, ignorando a los que fallaban. Incluso cuando lanzaban una serie de ataques, simplemente desmayaba a algunos y dejaba que los demás pasaran volando junto al objetivo. Era increíblemente eficiente energéticamente, algo que no habría sido posible con los objetivos estacionarios, ya que los magos rara vez fallaban. Incluso empezaban a notar a quienes Hawk parecía ignorar por completo debido a su mala puntería. Esos magos tendrían que mejorar rápidamente, porque el resto de la clase no permitiría que un pájaro gigante se burlara de ellos para siempre sin unirse a la diversión. Fue después del almuerzo cuando la situación cambió drásticamente. El sargento Rita, así como el dúo de la Oficina de Desarrollo de Élite, habían decidido que el entrenamiento en artes marciales, ahora que tenía la competencia suficiente para lidiar con amenazas menores sin recurrir al uso de habilidades, ya no era la mejor manera de invertir su tiempo. En cambio, la tarde sería un ejercicio de entrenamiento en grupo para Carl con las mascotas. Convencer a Rae para que salga a jugar puede ser difícil, pero la práctica de hoy se centró en los aspectos básicos de trabajar juntos contra un objetivo que era más fuerte que ellos. Era una situación que inevitablemente ocurriría en el futuro.
Y con 3 de ellos en el equipo, ahora podrían trabajar fácilmente en tácticas de grupo. Hemos reclutado a un pequeño grupo de voluntarios, y serán sus objetivos hoy. El objetivo es interceptar a los 3 infiltrados y desactivarlos sin causarles daño grave. Todos son guardias, así que saben luchar, pero todos tienen el rango ascendido, así que no pueden lanzar ataques a ultranza como hicieron contra Tanque y las barreras, explicó Alice. Eso llamó la atención de Hawk, pero Thor se decepcionó. Si no podía simplemente destrozarlos, sería mucho menos divertido, pero la explicación de Hawk de que estos ejercicios eran una práctica para ser adulto fue suficiente para convencer al joven cerro. Rae consideró la situación por unos momentos y luego salió a trepar por la espalda de Carl y observar el campo de batalla desde una relativa seguridad. Bien, todos a bordo. Los objetivos tienen instrucciones de no ser agresivos contigo, pero atacarán en tu dirección con ataques reales. Llevan armadura de entrenamiento, pero no estarán protegidos mágicamente para que puedas abatirlos de forma natural. Intervendré si alguien parece que va a resultar gravemente herido, instruyó el mago, mientras los voluntarios sonreían al ver a Thor brincando por la hierba, ansioso por jugar. Se posicionaron, fuera de la vista, tras la esquina de un edificio, con Carl como objetivo. Intentarían capturarlo, ya que los secuestros por parte de agentes extranjeros eran una amenaza real, mientras que él y las bestias trabajarían para evitarlo. La idea era darles un tiempo de respuesta limitado, en un escenario lo más realista que pudieran imaginar dentro de las instalaciones de la escuela. Lo que significaba que los voluntarios estaban cerca, de modo que Carl no tuviera mucho tiempo para prepararse. Sin embargo, no importó mucho, las 3 bestias podían comunicarse entre sí, y como Hawk podía ver a los atacantes, en cuanto el equipo de práctica recibió la orden de comenzar y cargó, las bestias los atacaron directamente. Thor contuvo la embestida con toda su fuerza y, en su lugar, se protegió con un rayo contra el corte del guerrero líder. Luego, lo lanzó por los aires con un cuerno entre las piernas, lo que hizo que Alice levantara una barrera para amortiguar su caída. Thor se volvió hacia los otros 2, quienes habían levantado su guardia, para enfrentarse al desgarro de Hawk, mientras que Rae se había lanzado desde Carl e impactó la barrera a una velocidad tremenda, lo que le permitió a sus patas con garras atravesarla. Ella aterrizó en una de las piernas de los hombres y él entró en pánico cuando se dio cuenta de que ella era una araña baño de sangre, lo que permitió que el ataque de Hawk lo golpeara sin resistencia, dejándolo inconsciente a través de su casco. Al último hombre no le fue mucho mejor, ya que solo pudo detener los ataques de Thor durante el siguiente segundo mientras el cerro agitaba sus cuernos hacia él, y luego Rae estaba allí en su espalda, desgarrando la armadura con alegre abandono. Rompe. Victoria para el equipo defensivo. Ya saben, no tienen que reducir la fuerza de sus habilidades defensivas, solo los ataques, anunció Alice. No lo hicimos. El halcón y la araña juntos los destrozaron más rápido de lo que podíamos levantarlos. Nunca había visto un ataque desgarrador romper una barrera de la guardia de esa manera, anunció el hombre sin aliento que había sido golpeado en la espalda por Rae. El entrenamiento que Hawk ha recibido hasta ahora ha mejorado mucho su fuerza de ataque, pero Rae aprende rapidísimo y su adaptación ofensiva hace que eliminar barreras sea pan comido. Espera a que crezca del todo, las barreras de un rango superior no la frenarán. Carl elogió a su tímida compañera. ¿Podemos probar eso para elaborar una mejor estrategia?, preguntó el que había sido lanzado al aire mientras se acercaba cojeando, recuperándose de una herida en la ingle causada por el cuerno de Thor. A pesar de la armadura, clavó su espada en el suelo frente a él y activó guardia, que Rae derribó casi instantáneamente con un golpe de sus mandíbulas y ambas patas delanteras al unísono. La pura presunción de su actitud era evidente para todos y Carl no pudo evitar sonreír. ¿Tienes una habilidad defensiva más fuerte?, preguntó. No, nos entrenamos como guardaespaldas encubiertos, no solemos usar habilidades defensivas poderosas, sino paradas y golpes repentinos. Quizás deberíamos intentar el siguiente sin las mascotas ya desplegadas.
Será un buen entrenamiento para todos, sugirió. Además, eso les daría unos cuantos pasos más antes de que los notaran, y tal vez sus testículos no tendrían que encontrarse con el cuerno de un cerro relámpago nuevamente hoy. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 93, Práctica de emboscada. El equipo atacó a Carl nuevamente, se dispersó y se acercó sigilosamente a través del edificio de dormitorios, y uno incluso saltó por la ventana. Ahora Carl ordenó a las bestias, enviándolas al campo de batalla. Hawk se movió para interceptar el objetivo volador, mientras que Rae escupió una gran masa de telaraña para hacer tropezar a otro, y Thor realizó su carga característica, arrojando a otro hombre al aire con un movimiento de su grueso cuello. Los tres se estrellaron contra el suelo al mismo tiempo y Rita hizo sonar su silbato. Carl, ¿cómo supiste que venían?, preguntó. Un efecto secundario de la unión con Hawk. Tengo una visión periférica fantástica y puedo enfocar cualquier punto sin mover la cabeza. Los tenía a los tres localizados antes de que atacaran, explicó Carl. Entonces era necesario volver a lanzarme, dijo uno de los hombres con voz entrecortada, poniéndose de rodillas. Thor había dado en el mismo blanco 2 veces seguidas, aunque esta vez no lo atravesó entre las piernas. Los 2 cuernos superiores le sirvieron de excelente plataforma de lanzamiento, y alcanzó una altura de más de 5 metros. Esta vez no te lastimó, o sea, con el golpe. La parada repentina al final no parece muy divertida, corrigió Carl. ¿Están al tanto de lo que sucede a tu alrededor antes de que los llames?, preguntó uno de los hombres. Probablemente más que yo. No sé cuánto pueden ver realmente, pero si tienen una sólida percepción de su entorno, explicó Carl. Bueno, tampoco es fácil sorprenderte. Deberíamos revisar a la gente A. Parece un poco rudo, respondió el hombre jadeante, refiriéndose al que Hawk había interceptado. Alice corrió y notó que el hombre estaba consciente, pero estaba teniendo un profundo momento de introspección personal mientras miraba al cielo y comenzaba a cuestionar sus elecciones de vida. ¿Hay algo roto? Tengo pociones curativas de las brujas, ofreció Alice. Solo es mi orgullo. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó, y Alice notó que tenía 6 rasguños profundos en su armadura de entrenamiento. Hawk no solo lo había derribado en el aire, sino que su ataque había roto la guardia del hombre y las garras de Hawk destrozaron su armadura antes de dejarlo caer al suelo. Parece que nos tendieron una emboscada, asintió el tercer hombre con una torcedura de tobillo. Rita y Alice suspiraron, pero fue Rita quien habló primero. Ya veo que este no será un método de entrenamiento viable a largo plazo. Ya comprenden las estrategias básicas y su tiempo de respuesta es tan rápido que será muy difícil emboscar a Carl, incluso si están descansando. Tendremos que idear otro método para prepararlos para el combate. Rae la miró fijamente, lo cual el sargento le devolvió por un momento antes de sacudir la cabeza. Hasta yo entiendo lo que significa esa mirada. La única forma de entrenar de verdad para el combate es estar en combate. Carl sabe suficientes artes marciales como para desenvolverse bien en una pelea, pero la academia no aprobaría ponerlos a todos en peligro solo para obtener mejores resultados en el entrenamiento. Le recordó a la araña. Hawk estaría de acuerdo en dejarnos salir. Rae hizo pucheros. La mente de Hawk sintió curiosidad y la araña le dirigió la versión mental de una sonrisa. Si estuviéramos cazando al aire libre, podríais comerlos después de matarlos, anunció. Esto no es una democracia, aquí no triunfa la mayoría. Carl les informó con su mejor tono severo. Rae ya había descubierto el punto débil de Hawk. En cuanto mencionara la comida, el halcón veloz estaría de acuerdo con lo que quisiera, y Thor iría con ella simplemente porque ahí era donde todos los demás iban. Parece que están teniendo una discusión intensa, notó Alice mientras Carl hablaba con las bestias. Todos quieren salir a entrenar. No estoy necesariamente en desacuerdo con ellos, ya que nuestras opciones de entrenamiento son limitadas aquí, pero aquí es seguro. Y la seguridad en grupo es algo positivo, respondió Carl. Thor asintió con alegría al escuchar las palabras tranquilizadoras del jefe, y los instructores hicieron todo lo posible por no reírse. Habían sido brutalmente derrotados por el cerro relámpago 2 veces en apenas unas horas.
Pero, aún así, la criatura no parecía una amenaza, simplemente era demasiado amigable. Discutámoslo unos minutos. Hay grupos de estudiantes que buscan salir en misiones y podríamos permitirte liderar uno de ellos siempre que haya un segundo miembro de rango despertado o superior. Ya que aún eres estudiante de primer año y aún no tienes experiencia en el campo, explicó Alice, ganándose la mirada fulminante de Rita. Daniel, prudentemente, se sentó al fondo del campo, como había hecho todo el día, y evitó llamar la atención mientras ambos discutían sobre la mejor manera de proceder. Las misiones de entrenamiento estudiantil normalmente no eran peligrosas, ciertamente no peores que la tribu Goblin, y Carl era mucho más fuerte ahora que incluso recientemente con la llegada de las dos nuevas mascotas. Él solo arrasaría con una tribu Goblin, nada de lo que pudieran hacer dañaría gravemente a un cerro relámpago a menos que lograran rodearlo y acorralarlo. Eso parecía improbable con Hawk y Rae en la pelea, incluso sin contar a Carl como un recurso de combate, ya que estaría principalmente vigilando a los demás estudiantes. El resultado parecía inevitable y, después de 20 minutos de discusión y unas cuantas llamadas telefónicas concisas, las damas regresaron con una sonrisa en sus caras. Se te permitirá liderar una misión de reconocimiento. La estudiante Dana irá contigo, junto con 8 de los alumnos de primer año de grado común. Es una misión de recolección de recursos herbales en una zona poco vigilada, y habrá asistencia de emergencia disponible en un vuelo en helicóptero de 10 minutos. Si activas las balizas de emergencia, la sargento Rita le informó a Carl. Entendido, sargento, gracias por esta oportunidad, respondió Carl con la mayor seriedad posible, intentando ignorar la excitación de sus bestias. Finalmente llegaron a un lugar donde podría haber ratones y Hawk estaba muy contento ante la perspectiva. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 94, misión dirigida por estudiantes. La misión debía partir a la mañana siguiente y serían entregados en tren. No había ninguna carretera cerca de su destino, pero las vías del tren discurrían a solo 20 kilómetros de la ubicación de los supuestos recursos mágicos. Eso estaría lo suficientemente cerca para que pudieran caminar hasta allí, y Carl y Dana tendrían que asegurarse de que el equipo no se perdiera. Con Hawk de servicio, eso debería ser un asunto sencillo, ya que podía ver hacia dónde se dirigían desde arriba, por lo que Carl no tenía demasiadas preocupaciones sobre la situación. Tampoco hubo informes de bestias importantes en la zona, solo algunos de los omnipresentes jabalíes y algunos pequeños monstruos que disfrutaban viviendo en el bosque. Eso podría convertirse en un problema para la mayoría de los equipos, pero sería una gran prueba para ellos, pensó Carl. Los pequeños monstruos eran todos de grado común, y podía lidiar con ellos en cuestión de segundos, pero serían un buen oponente para los estudiantes que aún estaban luchando con su crecimiento inicial. Además, tener a Dana y su par de golems sería suficiente protección contra las criaturas más grandes, de modo que muy pocas criaturas se atreverían a atacarlos. Los golems no requerían mucho mantenimiento, y a estas alturas debería ser capaz de hacer que siguieran órdenes complejas sin mucha distracción de sus otros hechizos, lo que los convertiría en excelentes guardianes. Todos se marcharon temprano, ya que el tren de suministros llegaba a las 3 de la mañana, para que los suministros estuvieran clasificados y listos para ser recogidos cuando todos empezaran a despertarse, pero eso también significaba que, si querías alcanzar el tren, tenías que estar en las vías a las 3:30 de la mañana, o a las 4 como máximo si la descarga era lenta. El tren no esperaba a que los grupos llegaran a ellos a menos que fuera una misión urgente, por lo que llegar a tiempo era una parte importante de su responsabilidad. Así fue como Carl se encontró despertando a Dana a las 2 de la mañana, para gran protesta de ella y de Rae, que estaba durmiendo encima de ella en las vigas del mirador. Es hora de irnos, voy a regar las plantas rápidamente y luego tenemos que desayunar y subir al tren, le recordó Carl. Rae desapareció de nuevo en la red, en su espacio, mientras Dana se levantaba y se preparaba. Ambas se reunieron con su equipo en la cafetería.
con el único trabajador del turno de noche disponible para ocasiones como esta, pero no eran suficientes. Aún faltaban 2 personas y eran casi las 3 de la mañana. ¿Alguien sabe en qué habitaciones están los otros 2? Deberíamos ir a despertarlos, insistió Carl. Sí, están a solo unas casas de mi casa. Una de las otras asintió con una sonrisa maliciosa, indicando que disfrutaría mucho más despertándolos que la mayoría. 10 minutos después volvieron a bajar los 3 estudiantes, y la muchacha que fue a buscarlos volvió a sentarse con su desayuno, mientras los 2 chicos parecían más bien perdidos y medio dormidos. Cocinero, podemos conseguirles comida y almuerzos para llevar. Tenemos raciones en el equipo que nos proporcionó la escuela, pero creo que un sándwich recién hecho sería mejor, preguntó Carl mientras terminaba de comer y acomodaba a los 2 últimos rezagados. Les traeré algo para llevar. El tren ya llegó, así que deberías irte si quieres llegar antes de que los descarguen, le recordó con una sonrisa, y luego le entregó una bandeja llena de bolsas marrones, 2 de las cuales eran mucho más grandes. Dana trabajó para acompañar a todos a la salida cuando terminaron de comer. Durante la caminata de 1 kilómetro desde el predio de la escuela hasta la parada del tren en el anillo que rodea la academia, alguien trajo una luz. No veo nada, se quejó uno de los guerreros al salir de la academia y comenzar a caminar por el camino. Todos miraron a Carl, quien lideraba el grupo, y él se encogió de hombros. Perdón, olvidé por un momento que soy el único que puede ver en la oscuridad. Tengo una linterna en mi mochila, y debería haber una en la de todos los demás también. Los paquetes les fueron entregados por la sala de suministros y se entregaron en su dormitorio tras ser aprobados para la misión, por lo tanto, deberían tener todo lo que la academia creía que el estudiante necesitaba para el viaje. Ya que no se esperaba que planificaran todo su equipo durante su primer año, 1 a 1, los estudiantes sacaron sus linternas y giraron las manivelas para cargar las baterías. La academia sabía que olvidarían traer baterías de repuesto, así que incluso la linterna de camping que Carl llevaba en su mochila, como líder del equipo, funcionaba con un cargador de manivela. La linterna también tenía suficiente batería para cargar el teléfono de emergencia que les servía como vínculo vital con la civilización. ¿10 de ustedes entonces?, preguntó el acomodador del tren, señalando el vagón de pasajeros. Sí, señor, tengo la orden de misión aquí mismo, respondió Carl. El hombre lo revisó. Luego tomó un teléfono montado en la pared y confirmó el lugar de entrega con el ingeniero. Bien, suban a bordo y guarden sus maletas en los compartimentos superiores. Tenemos algunas paradas antes de la suya, así que no llegarán hasta la hora del almuerzo. Carl se acomodó en un asiento en la parte delantera del vagón del tren, donde Dana rápidamente se quedó dormida en su brazo. Y el resto del equipo hizo todo lo posible para descansar unas horas más mientras viajaban durante la mañana, dormían la siesta, meditaban y jugaban hasta que el revisor les avisó que faltaba 1 hora para que los dejaran. Fue entonces cuando Carl decidió que era hora de prepararlos para la partida. Bien, todos, almuercen temprano, usen el baño, revisen su equipo y asegúrense de tener sus armas listas, no en su mochila, sino en la cadera, listas para usar en cualquier momento, aunque es poco probable que haya monstruos cerca de la parada. Bajaremos en el desierto y no habrá nadie para despejar la zona, les advirtió. Entendido, el equipo asintió, mientras el conductor asentía satisfecho al ver que el líder de esta misión del primer año se tomaba las cosas en serio. No todos lo hicieron, especialmente en una misión tan fácil como se suponía que sería esta, pero siempre le hacía la vida más fácil si no había estudiantes heridos cuando el tren se detenía para recogerlos nuevamente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 95, fuera del tren. El tren se detuvo en medio de la nada y los estudiantes se pusieron de pie. Buena suerte, jóvenes élites, simplemente detengan cualquier tren que vean pasar en la otra dirección y los llevará de vuelta a la academia, o lo suficientemente cerca como para que puedan subir caminando, explicó el revisor. Entendido, nos vemos pronto, asintió Carl y acompañó a los demás hacia la puerta. Dana cerró la marcha del grupo, asegurándose de que todos estuvieran fuera del tren, y cuando Carl llamó a Hawk para que los buscara.
Ella llamó a su par de golems para proteger la parte trasera de la manada. Allá afuera estaba tranquilo, salvo el sonido del tren que volvía a moverse, pero eso no significaba necesariamente que estuviera seguro, solo que aún no habían notado ninguna amenaza. Todos los estudiantes estaban increíblemente nerviosos, se estremecían ante cada sonido que sus compañeros de equipo hacían en la hierba alta, pero cuando Carl los condujo hacia los árboles donde deberían encontrar las plantas mágicas que necesitaban, quedaron casi petrificados de miedo. Eso no podía ser natural, habían estado tan emocionados hacía un momento. Pero cuando Carl examinó la zona, no encontró la razón. La sensación pareció desvanecerse rápidamente mientras caminaban, hasta que finalmente, uno de ellos señaló una pequeña maleza que crecía cerca de los troncos de los árboles. Hierba del terror. El polen provoca una reacción leve que provoca miedo. Es el mecanismo de defensa natural de la planta. Alguien debió haber pisado una en el césped. Todos los estudiantes se sintieron un poco tontos al oír eso. Lo primero que aprendieron los guerreros fue a tener cuidado al pisar. Necesitaban una base sólida para sus habilidades con la espada, así que el suelo bajo sus pies era tan importante como el enemigo, pero aún así alguien había pisado una planta tóxica común. Todos, pónganse las máscaras. Quién sabe si hay otros peligros similares en la zona, y no necesitamos que nadie se envenene el primer día del viaje. ¿Tenemos una clase de sanación con nosotros?, preguntó, mientras repasaba mentalmente las descripciones de los estudiantes. Puedo hacer una curación leve y una limpieza de veneno, mencionó el único druida del grupo. Tengo pociones curativas, pero vinimos a conseguir materiales para más, añadió una de las dos brujas. Perfecto, guardaremos las pociones el mayor tiempo posible, ya que los guerreros se curarán bastante rápido. Como comenté en el tren, si nos atacan, retrocedamos para formar un círculo con los lanzadores en el centro. No es porque sean más débiles, sino porque son frágiles. Los guerreros son el escudo, mientras que los lanzadores son el daño principal. Los golems los respaldarán, y mis bestias y yo nos mantendremos fuera del círculo defensivo, les recordó Carl. Le habría gustado practicar la maniobra, pero según Hawk, las primeras plantas que buscaban debían estar a solo unos cientos de metros. Había otro punto marcado en el mapa, a muchos kilómetros de distancia, pero Hawk estaba seguro de haberlas encontrado justo delante. Una vez que consiguieron el primer objetivo, la misión podría considerarse un éxito parcial, y todo lo que vino después solo los acercaría a su finalización. Definitivamente lo encontré. Flores azules brillantes con forma de zapatos. Hawk le informó a Carl, con una impresión mental de dónde estaban. Ten cuidado con las amenazas, no quiero que te embosquen mientras vuelas. Hawk se rió un poco ante la preocupación de Carl, ya que estaba a cientos de metros sobre los árboles, pero apreció que su humano se preocupara lo suficiente como para asegurarse de que estuviera a salvo. Carl ajustó su rumbo, fingiendo seguir el mapa, y en cuestión de minutos estaban parados junto a un campo lleno de hermosas flores azules. ¿Esos son, verdad?, preguntó. Sí, pero por favor, no se acerquen al claro. Solo una de cada 10 flores posee las propiedades mágicas de la planta, las demás son señuelos. Si alguien rompe la que no debe, habremos venido en vano, suplicó la bruja. Ya la oíste, quédate aquí mientras las brujas recogen sus ingredientes. Hawk estará observando desde arriba, y yo estaré aquí mismo, al borde del claro, por si algo se esconde entre las flores. Las dos brujas se movían con delicadeza por el campo, evitando pisar ninguna flor mientras recogían las que querían. Sin embargo, las plantas no se iban sin luchar. Varias veces, las brujas se detuvieron justo cuando estaban a punto de arrancar y tomaron otra, para luego continuar su camino. Una vez que tuvieron unas cuantas docenas en total, regresaron con los demás con pasos cuidadosos. Basta, no puedes coger demasiadas, o arruinarás la parcela, y esperamos volver pronto. Las plantas son inteligentes, y cuando perciben que van a ser dañadas, extraen su esencia a las raíces, lo que hace que las flores no sirvan para pociones. Por eso teníamos que ser tan cuidadosas, explicó la más extrovertida de las dos brujas. Muy bien, pasemos al siguiente, asintió Carl. No está lejos, 100 metros al sur, le informó Hawk.
El siguiente también debería haber estado mucho más lejos, pero si Hawk hubiera encontrado algunas que no estaban en el mapa, eso sería aún mejor, ya que su colección no eliminaría una hierba incluida en el directorio para los otros estudiantes que querían hacer una misión cerca de aquí. Hawk cree haber encontrado otro de nuestros objetivos, muévanse lo más silenciosamente posible para no perturbar la fauna, les recordó Carl a los demás en un susurro. Los estudiantes empezaron a moverse, pero un silbido de Hawk llamó la atención de Carl. Había visto algo peligroso y estaba cerca, todos en posición. Hawk ve algo, susurró Carl, levantando la mano para indicar que se detuvieran. Tela blanca, dos figuras corriendo en tu dirección, posiblemente humanas, pero tal vez no. Hawk le advirtió, los monstruos humanoides eran raros, pero los cazadores furtivos, los habitantes agresivos de las colinas y los soldados extranjeros podrían no serlo. No contaban con suficiente información sobre la población humana de la zona en los datos para estar seguros. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 96, Túnicas blancas. La aguda visión de Carl captó la imagen de la tela blanca moviéndose hacia ellos corriendo a través del bosque, un segundo antes de que pudiera asociar la prenda con su más probable dueño. Son túnicas clericales, no miden más de 150 centímetros de alto, creo que son estudiantes de alguna academia del seminario, informó Carl a los demás y luego se dispuso a interceptar a las dos figuras que corrían. Si estaba equivocado, tenía todas las ventajas y si no querían parar, podía simplemente hacer que Rae los atara hasta que se calmaran. Los dos llegaron corriendo entre los árboles, luego se detuvieron cuando vieron los uniformes de la academia y comenzaron a gesticular salvajemente. Tienen que salir de aquí, hay un monstruo gigante en el cielo, gritó uno de ellos, 3 metros de envergadura, de color marrón con el vientre color crema y vetas rojas en las patas. Ese está entrenado, está con nosotros, les informó Carl, y los dos clérigos simplemente lo miraron como si le hubiera crecido otra cabeza. ¿Y ahora qué? Eso suena aterrador, pero no, hay un escarabajo gigante volando hacia aquí, mató a nuestro supervisor de clase, y él era un sumo sacerdote ascendido, exclamó el joven. ¿Cuánto han corrido? Todos somos élites y buscamos plantas mágicas en la zona, somos 10, con 2 líderes fuertes de rango despertado. Carl intentó calmarlos, los clérigos no eran conocidos por su poder de combate, potenciaban las armas de los guerreros y su magia curativa era notable, pero en cuanto a habilidades de combate, eran solo humanos con espadas, si es que las portaban. Estos dos no lo eran, eso podría ser suficiente. ¿Puedes luchar contra una bestia de rango ascendido?, preguntó el chico esperanzado, mientras la chica a su lado hacía todo lo posible por ocultar su rostro. Puedo decir con seguridad que sí, podemos luchar contra un monstruo solitario de rango ascendido. Si hubiera muchos, te llevaríamos con nosotros, pero hay uno que sí podemos derrotar, respondió Carl con una sonrisa amable. Hawk también se emocionaba, la mayoría de los escarabajos no volaban bien, solo volaban distancias cortas y luego aterrizaban. Su memoria genética le decía que los escarabajos eran crujientes y nutritivos, aunque no estaba seguro de que esta especie fuera comestible. Rae también estaba entusiasmada con la perspectiva. Para la araña del baño de sangre, todos los insectos eran presas. El sonido de un crujido entre los árboles provocó otro trino de Hawk, quien había avistado una gran figura negra que se dirigía hacia ellos, cubierta de sangre y con un olor a muerte. Tenía que ser el escarabajo, y estaba rastreando a los dos humanos. Todos a sus puestos, lleven a los clérigos al centro del círculo, ordenó Carl, imitando a la sargento Rita. Lo hizo tan bien que incluso Dana respondió, colocando a todos en posición, mientras sus golems permanecieron afuera, listos para enfrentar cualquier amenaza que Carl hubiera notado. Era difícil pasar por alto el ruido que hacía el escarabajo al atravesar los árboles mientras perseguía a su presa escapada, por lo que Carl llamó a las otras mascotas a tiempo para que los estudiantes se acostumbraran a su presencia. Esos dos son Thor y Rae, no los ataquen, advirtió a los demás. Los estudiantes se quedaron mirando confundidos la repentina aparición del relámpago cerro,
quien ya era del tamaño de un pequeño oso o un perro enorme, pero les tomó unos segundos encontrar a Rae, quien había aparecido en un árbol y se había escondido instantáneamente. El escarabajo apareció a la vista, y un relámpago brilló alrededor del cuerpo de Thor. Esto captó su atención, y la criatura comenzó a cargar, gimiendo de una forma que hizo que Karl sintiera que la criatura se moría de hambre y necesitaba comida. Espera a mi señal, Thor, bloquea la carga inicial y luego apártate para que los estudiantes puedan contraatacar, gritó Karl. El escarabajo batió sus alas para volar hacia Thor, luego se estrelló contra el suelo mientras Rae las ataba juntas sobre su espalda con un chorro de seda de araña. Los músculos que movían las alas no eran particularmente fuertes y no pudo liberarse cuando Thor cargó contra él, volteando a la criatura sobre su espalda con un golpe de sus cuernos. Ahora, ordenó Karl mientras Thor se alejaba, enviando su propio ataque para unirse a los hechizos combinados de los magos. En realidad no harían mucho daño a la bestia de rango ascendido, pero como su desgarramiento destrozó la quitina y las alas se mantuvieron levantadas, exponiendo sus lados vulnerables, incluso los ataques mágicos de rango común demostraron ser relativamente efectivos. Con un chillido, el escarabajo arrancó sus alas de su confinamiento y cargó contra Thor nuevamente, atraído por la amenaza más grande. Los estudiantes pausaron sus ataques, esperando una oportunidad, mientras Karl se movía para matar. El rayo de Thor vaciló y desapareció por un instante cuando las dos bestias chocaron, y el escarabajo comenzó a celebrar su inminente victoria, una fracción de segundo antes de que Rae aterrizara sobre su cabeza y comenzara a sacarle los ojos con sus garras antes de desgarrar la quitina del cráneo del escarabajo. Karl ayudó con eso junto con un rend condensado en la parte posterior del cuello de la criatura. Y la araña baño de sangre se movió para matar, desgarrando el agujero para cortar los músculos. El escarabajo gigante cayó al suelo con un último y desesperado aleteo, intentando desalojar a Rae, pero ya era demasiado tarde. La fuerza abandonó su cuerpo y la araña comenzó a rasgar el caparazón para extraer lo mejor del interior. No te cubras de tripas de bicho, no hay ningún río cerca donde puedas limpiarte, le advirtió Karl. Justo cuando Rae estaba a punto de zambullirse en el cadáver, ella gruñó una queja y metió la cabeza en su espacio de bestia. Mientras Thor le daba una última patada para darle buena suerte. Problema resuelto, estaremos atentos a nuevos peligros, pero la amenaza del escarabajo ha desaparecido. ¿Dónde están los estudiantes clérigos? ¿Cuánto corrieron y cuántos más había en su grupo?, preguntó Karl. Ambos negaron con la cabeza. Solo estábamos nosotros y el sumo sacerdote recogiendo hierbas. No sé cuánto corrimos, solo corrimos. Karl asintió. Haré que mi halcón busque el lugar de la batalla. Sé que la iglesia tiene rituales funerarios formales y cosas así, ¿verdad? Los dos jóvenes clérigos asintieron aturdidos, sin estar muy seguros de cómo procesar lo que estaba sucediendo. Bueno, entonces lo arreglaremos todo para que el sumo sacerdote esté bien. No se preocupen, no dejaremos el cuerpo aquí en el desierto, les informó Karl. Probablemente no habría un cuerpo que dejar en el desierto, pero una pequeña mentira piadosa no haría daño, y si hubiera un recuerdo empapado de sangre que el escarabajo no se comió, debería ser suficiente para sus propósitos. Karl decidió que eso haría que tanto los estudiantes clérigos como los otros estudiantes de élite se sintieran un poco mejor con respecto a la situación, y luego se preguntó cómo es que se había vuelto tan despreocupado con la muerte. La carne es carne, respondió Hawk, despreocupado. Rae asintió con entusiasmo, pero Thor negó con la cabeza. Las hojas aromáticas eran mejores que la carne cualquier día. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 97. Limpieza en el árbol 3. Con las reacciones de sus mascotas, Karl empezó a comprender cuánto influía su forma de pensar en la suya. Debería estar horrorizado por la situación, pero la tranquilidad de sus mascotas lo afectaba tanto como su entusiasmo, y simplemente no podía alterarse lo suficiente. Mientras Hawk buscaba el lugar de la batalla original siguiendo el rastro del escarabajo por el bosque, lo encontré. No terminó de comer, solo tomó los trozos buenos y luego persiguió a los demás. Creo que puedo meterlo todo en esta bolsa que trajeron.
Hawk le informó amablemente, este fue un pensamiento perturbador, empáquenlo y tráiganlo al espacio bestia, nos aseguraremos de que reciba un entierro digno. No, esperen, les preguntaré a los clérigos si deberían enterrarlo allí mismo primero, respondió Carl, ¿cuál es el ritual funerario de los sumos sacerdotes? ¿Debo pedirle a Hawk que conserve los restos del cuerpo o enterrarlo en la tierra? Preguntó Carl. El mayor de los dos clérigos sacó un pequeño libro y comenzó a hojearlo. No estoy seguro, eso no debería pasar, es decir, esta es una zona segura, aquí no debería haber nada más fuerte que una débil bestia despierta, murmuró mientras hojeaba las páginas. Ah, aquí está, sí, debería ser llevado de vuelta a la iglesia para un entierro solemne. Gracias a su alta posición, habrá 3 días de luto para el clero en torno al funeral. Y algunas otras cosas que realmente no te conciernen, pero por favor, conserva los restos, respondió el estudiante. Carl transmitió el mensaje, y Hawk hizo todo lo posible por meter todos los restos en la gran bolsa de hierbas que habían traído, y emprendió el vuelo de regreso a Carl. Una vez cerca, Hawk trasladó la bolsa a su espacio de bestia, mientras Rae recogía el cuerpo del escarabajo, dejando el área extrañamente vacía. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó uno de los estudiantes de la clase élite. Mis bestias tienen un espacio aparte donde pueden guardar comida para más tarde. Rae guardó el escarabajo y extraeremos las partes buenas de la quitina para intercambiarlas con la academia. Sirven para pagar las partes de los monstruos, ya que se pueden usar en armaduras y armas, así como en algunos objetos mágicos, explicó Carl. Ah, ¿es cierto? Le preguntas a Rae si puedo comerme uno de los cuernos. El cuerno de escarabajo está en mi lista de ingredientes, pero nunca pensé en quitárselo al escarabajo gigante. Rae rompió el cuerno con esfuerzo y lo expulsó de su espacio. Era solo un trozo sólido de quitina, completamente incomestible, por lo tanto, no le servía de nada. El estudiante miró el cuerno con reverencia. ¿Sabes? Murió tan rápido que nunca lo asimiló. Era una bestia de rango ascendido, ¿verdad? Puedo sentir el poder en la quitina, pero murió con tanta facilidad. Carl sonrió. Eso se debe en parte a la especialidad de Rae. Es excelente para abrirse paso entre la quitina. Además, mi poder de ataque es alto, y con las alas desplegadas, los lados menos blindados quedaron expuestos. Los estudiantes tomaban notas mentales, por si acaso tuvieran que volver a luchar contra algo así. El caparazón que cubría las alas era la parte más resistente del cuerpo del escarabajo gigante, así que normalmente no se atacaría su espalda. Pero con las alas levantadas por la seda de araña, eso lo dejaba vulnerable a los ataques, y la habilidad de Carl les había dejado una herida abierta que podían atacar. Ya casi encontramos la siguiente hierba que buscamos, así que sigamos adelante. Les pido disculpas a nuestros nuevos amigos, pero aún tenemos una misión que cumplir. Me aseguraré de que regresen sanos y salvos, aunque si su punto de recogida está más lejos de donde vamos, los llevaré de vuelta a las vías del tren, añadió Carl. Con eso nos basta. No sé dónde se suponía que nos recogerían. El sumo sacerdote fue el responsable, pero hay otros grupos del seminario por aquí. El tren nos dejó a todos con solo unos minutos de diferencia, así que podríamos encontrar a alguno antes de que te vayas, respondió el joven clérigo. Uno de los guerreros le sonrió al chico. Pero mientras tanto, contamos contigo y tu magia sagrada. El chico asintió y la tímida chica les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. La magia sagrada era lo único en lo que confiaban. Habían salido con el sumo sacerdote principalmente para servir de mulas de carga mientras él recogía hierbas, y no tanto para entrenar como los guerreros de la academia de élite. Para la iglesia, la obediencia y la sumisión eran más importantes que las habilidades de combate, y servir al sumo sacerdote en su misión era un buen entrenamiento para sus futuras labores de servicio a la comunidad. ¿Qué sigue? ¿No dijo Hawk que había algo cerca antes de la emergencia?, preguntó Dana. Por aquí. Hawk ya está de nuevo en el aire buscando más amenazas, así que seguiremos su camino hacia el siguiente conjunto de hierbas y luego avanzaremos hacia la tercera ubicación marcada. Carla sintió.
Técnicamente, se saltearía la tercera ubicación marcada en el mapa, ya que estaba en el lugar de la batalla o muy cerca de allí, pero si no podían encontrar ese recurso en otro lugar, podría guiarlos allí al final del viaje. El camino que había planeado para llevarlos pasaría justo por delante de la batalla, pero con el descubrimiento de Hawke, podría cambiar la ruta para rodearla y regresar cerca de las vías al terminar. Si eso cubría todas las necesidades del grupo, podrían saltarse algunos recursos potenciales y regresar satisfechos, aunque, si los clérigos necesitaban a algunos de los demás, con gusto los traería para ayudar a reunirlos, ya tenían suficiente trauma para un solo viaje, así que añadir un buen recuerdo podría ayudar. A Carl le pareció recordar haber oído eso en algún lugar cuando era niño, tal vez de boca del consejero de la escuela después de uno de los muchos incidentes ocurridos allá abajo en el pozo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 98, Los simios arborícolas. Si alguien se había sentido tranquilo con esta sencilla misión al llegar, ya no lo estaba. Todo el grupo estaba en alerta máxima, buscando en el bosque cualquier cosa que pudiera representar un peligro. Carl dejó que Thor liderara al grupo en el suelo, siguiendo la guía de Hawke, mientras Rae se escondía en el espacio de la bestia con los restos del escarabajo gigante que estaba diseccionando cuidadosamente para mejorar su comprensión de las especies exoesqueléticas para adaptación ofensiva minutos después de que comenzaron a moverse nuevamente. Un gruñido enojado llamó la atención de Carl, y el choque de un gran animal a través de la maleza atrajo la atención de todos los demás. 3 simios arbóreos, grado común. No parecen sabrosos, informó Hawke mientras las criaturas se acercaban. Tenemos una pequeña manada de simios en los árboles acercándose. Grupo, ya saben qué hacer, depende de ustedes si quieren atacarlos o dejarlos pasar, informó Carl a los demás, lo que hizo que Dana le sonriera. Podían atacar a cualquier cosa que se moviera. Pero eso enfurecería a todo lo demás, así que, si no era hostil, prefería no hacerlo hostil. Uno de los magos negó con la cabeza. Normalmente no atacan a la gente, simplemente les gusta gritarles desde los árboles. Si no atacan, deberíamos seguir adelante, ya que ahuyentarán a cualquier otro monstruo pequeño con el ruido que hacen. El grupo esperó pacientemente y se movió en triple columna, dejando a los guerreros afuera, a los magos y clérigos entre ellos y a los golems atrás, pero los simios arbóreos se comportaron tal como el mago había anticipado. Y permanecieron en las ramas altas, gritándoles a los humanos y, ocasionalmente, lanzándoles nueces y bayas. Los monos pensaron que todo aquello era divertidísimo y se rieron cuando los guerreros desviaron los proyectiles, pero no se acercaron más ni hicieron nada que pudiera provocar un ataque total. El lugar está justo adelante, debería ahuyentar a los monos. Preguntó Hawke con un tono esperanzado en la mente de Carl. Claro, sigue adelante y coge tu merienda, respondió Carl, comparando a los monos con comida chatarra. Te dije que no se veían sabrosos, respondió Hawke indignado mientras doblaba sus alas y se lanzaba desde el cielo. Golpeó al mono a más de 100 kilómetros por hora, casi destrozándole el cuerpo al separarlo de la rama con sus garras y regresar al cielo. Eso era lo que haría una ave rapaz normal, ya que tenían todas las ventajas al volar. Algunos estudiantes no se dieron cuenta al principio de que era Hawke y comenzaron a entrar en pánico ante la presencia de otro poderoso atacante, pero eso solo ayudó a los simios arborícolas a tomar una decisión. Los humanos también le tenían miedo, así que probablemente los atacaría a continuación si la tribu de simios se marchaba. Hawke despedazó al simio y le dio un mordisco tentativo antes de descartar el cuerpo, que rebotó entre las ramas mientras el resto de la tribu se dispersaba. Buen trabajo, siguen corriendo. Carl felicitó a Hawke, justo cuando el ave descendió para atrapar a otro simio arborícola y lanzarlo al cielo para usarlo como proyectil, pero esta vez, no fue contra los simios. En cambio,
Encontró un solitario oso de crin negra y voló en círculos hasta una altitud de 500 metros antes de lanzarse en picado y liberar el cadáver. Un aleteo lo impulsó a planear sobre el bosque, y el oso rugió furioso cuando el cuerpo se estrelló justo donde había estado un segundo antes. ¿Por qué estás enfadando a los osos?, preguntó Carl al oír el ruido. ¿Por qué no iba a enfadar a los osos? Deberías haberlo visto, fue divertidísimo, respondió Hawk. Odio no poder discutir eso. Probablemente fue divertidísimo, pero los demás ya están bastante asustados sin que un oso furioso se les acerque. ¿Sabes cómo suele aprender a volar un halcón veloz? O sea, no yo en el espacio, sino otros, preguntó Halcón. ¿No baten sus alas en el nido hasta que pueden despegar?, preguntó Carl. No, así se quedarían en el nido para siempre. Una vez que crecen lo suficiente como para volar, su madre los empuja fuera del nido, o aprenden o se estrellan contra el suelo, respondió Halcón. La sonrisa de Carl llamó la atención de los guerreros del frente, quienes de repente se preocuparon mucho por la seguridad de su misión de entrenamiento de bajo riesgo. ¿Acaso tenían dos líderes despertados no porque Carl y Dana también estuvieran en primer año, sino porque iban a necesitar más de uno? ¿Qué había ahí afuera que hacía tan feliz al hombre monstruo? Él ya era mucho más poderoso que cualquier cosa que debería estar en el área. Quizás olvidó que el resto de ellos no estaban ansiosos por encontrarse con monstruos en este viaje para obtener recursos. El sonido del oso enojado se retiró en la distancia mientras se alejaba del territorio del molesto pájaro, pero el nivel de tensión del grupo no bajó más hasta que llegaron al siguiente lugar, una sección de árboles caídos donde un musgo de rango despertado crecía abundantemente por todo el bosque muerto. Para esto estamos aquí, lo mejor de los recursos de la región. Uno de los guerreros vitoreó en voz baja. La mirada confusa de Carl les hizo saber a todos que no había tenido tiempo de estudiar las propiedades de los recursos, solo su ubicación, así que uno de los guerreros, amablemente, le puso al corriente. El musgo se seca y luego se tuesta ligeramente para crear un té que complementa las piedras de fuerza para las clases con mejoras físicas. No sé si funcionará para tu clase, pero 1 kilo de ese musgo nos bastará para todo el año escolar. No puedes usar demasiado, solo será un desperdicio, pero una taza en la mañana hará casi tanta diferencia como una piedra de fuerza 2 veces al mes, explicó el guerrero. Eso era más frecuente que cuando Hawk consumía piedras de fuerza mezcladas con sangre como condimento, así que debería ser un buen recurso para las mascotas, y Carl tendría que conseguir algo. Se ve bien, Thor asintió, dejando que un poco de baba se deslizara por la comisura de su boca. Bien, necesitan los magos este recurso. O deberíamos dividirlo entre quienes puedan usarlo, dejando 1 kilo para cada uno, para que no se eche a perder antes de que todos puedan usarlo, preguntó Carl. Los magos no pueden usarlo. No nos beneficiará a menos que estemos debilitados, pero las brujas sí pueden usarlo en pociones de recuperación, así que necesitarán al menos la misma cantidad que los guerreros, explicó uno de los guerreros. La pareja de brujas parecía agradecida de que él las hubiera defendido y de las necesidades de recursos que requería la elaboración de pociones. ¿Hay algo más que debas saber antes de cosechar esto? ¿Parásitos, criaturas peligrosas que les gusta vivir debajo?, preguntó Carl. El grupo negó con la cabeza a regañadientes, y Carl desenvainó su espada corta. A los demás les pareció un poco extraño que no la sacara para luchar, pero la llevó de todos modos. Aunque no dijeron nada, el líder del equipo era responsable de la distribución del botín, de acuerdo con las regulaciones de la academia. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 99. Té de musgo. Carl observó cómo crecía el musgo, por la parte superior de los troncos y por un lado, pero no por la inferior ni por el otro. Si quería que siguiera creciendo, tenía que dejar suficiente en los puntos adecuados para que no dañara demasiado el lecho de musgo, así que cortó franjas diagonales a lo largo del tronco, quitando tiras finas que equivalían a la mitad del musgo de cada tronco, dejando el resto firmemente adherido. Supuso que esto volvería a crecer y luego podría cosecharse de nuevo. ¿Dónde aprendiste eso?,
Preguntó Dana mientras Carl cortaba con cuidado las tiras de musgo. En realidad, solo estoy adivinando por cómo crece, pero solo tomo la mitad y dejo la otra mitad donde parece que volverá a crecer más rápido. El musgo se extiende desde los bordes, ¿sabes? Y solo crece bien en el lado soleado, así que, si solo tomo la mitad y dejo tantos bordes buenos como sea posible, quedaría así. Ese debería ser el patrón que más rápido crece y calculo que he cortado casi 20 kilos de musgo húmedo de este árbol. Ni siquiera he tocado los demás todavía, y tenemos suficiente para satisfacer las peticiones de todos los guerreros y las brujas. Solo necesito un poco para Thor, y podemos ir al siguiente lugar, explicó. No creo que podamos darnos un poco más, aquí crece muchísimo, sugirió uno de los guerreros. La bruja más cercana a Carl asintió. La academia espera que cuides de ti mismo cuando no es parte habitual del plan de crecimiento, y no es que acepten estos artículos a cambio, al menos no de los de primer año. Que se supone que deben cuidar de sí mismos primero, pero normalmente, nunca veríamos tantos recursos de rango despertado en un solo lugar. Si esto estuviera en el mercado, seríamos ricos, bueno, hasta que nos arrestaran a todos por traficar sustancias controladas a las masas, pero ya me entiendes, podríamos ganarnos muchos favores de los demás estudiantes de la clase si tuviéramos algo para intercambiar, ¿sabes? Está bien, cosecharé otro tronco, asintió Carl con una sonrisa. Cortó el mismo patrón de rayas en un tronco y luego hizo que Thor moviera silenciosamente el tronco. Oculto detrás de donde trabajaba hacia el espacio de la bestia, una bestia de su tamaño necesitaría una gran cantidad de musgo equivalente a una taza de té al día, y añadir un poco a su dieta habitual cada mañana le ayudaría a crecer grande y fuerte. Pero incluso el cerro relámpago comprendió que la hierba debía racionarse. Consumía muchas plantas de alto rango como parte de su dieta habitual, pero esta era especial y sus efectos eran limitados, por lo que era más un capricho que un alimento básico. El segundo lote se extendió igual que el primero y se metió en mochilas. Mientras Carl miraba el mapa para ver qué pasaba, iban a recorrer la batalla anterior, y eso los llevaría a uno de dos lugares. Uno que pudiera tener otra hierba fortalecedora, o uno conocido por producir cristales que ayudaban a concentrarse y aumentaban la tasa de crecimiento de la reserva de maná. Carl decidió guiarlos primero a los cristales. Por justicia, si algo salía mal después, al menos todos habrían sacado algo del viaje. También ayudaría a los clérigos que habían rescatado, para que no se fueran a casa con las manos vacías. Las señales de monstruos se hicieron más prominentes a medida que avanzaban, y Carl comenzó a preguntarse si la información estaba equivocada o si esta era realmente lo que consideraban un área de bajo riesgo en el desierto. Sabía que había innumerables monstruos en las áreas salvajes y que grandes porciones de tierra apenas albergaban humanos, pero estaba viendo señales de habilidades mágicas y árboles que habían sido derribados por algo lo suficientemente poderoso como para atravesarlos. Ese no era un monstruo de grado común, y la mayoría de las marcas estaban demasiado arriba como para que se tratara del escarabajo gigante. Incluso Thor se estaba poniendo nervioso con todas las señales y olores de los depredadores, pero ahora contaba con una gran manada y no estaba tan preocupado como si hubiera estado solo. Confiaba en que Hawk encontraría algo realmente peligroso, y el ave estaba sobrevolando su destino, asegurándose de que no hubiera nada escondido en la cueva. No había revisado el interior, pero los alrededores estaban libres de cualquier animal grande, y también de algunos pequeños, ya que Hawk tenía un poco de hambre después de tanto volar. La cueva de cristales está justo adelante. Recuerda, aún no hemos revisado el interior, así que no puedo decir si los cristales están ahí, como decía el informe, pero sí puedo decir que Hawk encontró la cueva justo donde dijeron que estaba, informó Carl. Los magos compartieron una sonrisa emocionada, mientras los guerreros se preparaban para la incursión en un sistema de cavernas inexplorado. Si encontraban los cristales cerca de la entrada, no tendrían que adentrarse mucho, pero si no, tendrían que explorar, y eso conllevaba un nuevo mundo de peligros. Esperen, les advirtió Dana mientras se acercaban al claro frente a la entrada de la cueva. Vi unas plantas únicas en el claro, no están en la lista, pero las reconozco por los libros de botánica que tuve que leer.
Informó al equipo. Carl miró con atención y sonrió. Una de las plantas era un arbusto de bayas de invierno, no era muy potente, pero tendría que coger algunas para Hawk, a quien le encantaba el sabor. Ya tengo algunos, el pájaro presumido le informó. Carl revisó su mente y descubrió que allí había un arbusto entero, plantado en la tierra como si fuera a seguir creciendo. Quizás sí, Carl no entendía bien cómo funcionaban los espacios, pero los alimentaba con energía mágica, así que no era imposible que una planta mágica sobreviviera allí, aunque la mayor parte del suelo era solo una imagen mental. Dana se dirigió al grupo. Hay plantas con hojas estrechas y espinosas, recójanlas sin que les toquen ni la ropa, queremos tantas como sea posible, necesito 4 voluntarios guerreros. 4 manos se alzaron, y Dana las envió. Luego señaló otra planta. Estas son hierbas de hoja de tigre, son excepcionales para el entrenamiento de magia de fuego, todos los magos deberían recolectar al menos algunas, se comen una a una justo antes de intentar aprender magia de fuego, así que sécalas y guárdalas. Los magos comenzaron a avanzar, así que Carl reunió al resto de los guerreros. Estamos de guardia, pero mientras avanzan, estén atentos a estas bayas moradas y blancas, son deliciosas, no tienen mucho efecto mágico, salvo un ligero efecto refrescante, pero son un excelente condimento para la avena. Eso hizo sonreír a los guerreros. La avena no solo era un básico del desayuno en casa, sino que también formaba parte del paquete de desayuno de todas sus raciones de viaje. Poder condimentarla con bayas frescas haría mucho más agradable su primera mañana en el desierto. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 100, Cámara de Cristal. El equipo avanzó con cuidado por el campo, tomando todo lo que creían que podía ser valioso, pero teniendo cuidado de no matar las plantas, incluso cuando necesitaban una parte de las raíces para su entrenamiento. Fue un poco extraño ver a estos fuertes guerreros siendo tan delicados con las flores y las malas hierbas, pero si eso significaba que podrían regresar aquí en un mes o dos y cosechar los mismos recursos nuevamente, valió la pena el esfuerzo, aunque se habían encontrado con un grupo del clero. Era raro que la gente se adentrara tanto en el desierto, y con tanto terreno que cubrir, y solo un escaneo aéreo para indicar que podría haber recursos. Lo más probable era que nadie más regresara aquí después de que se presentara el informe de que habían cosechado en esta región. Les tomó casi una hora terminar su trabajo y llegar a la caverna, donde todos los miembros del equipo se dieron cuenta de que tenían un verdadero problema. Habían encontrado tantos recursos que ya habían llenado sus bolsas. Y apenas estaban en la tercera parada, bueno, técnicamente la segunda, ya que la primera no había sido uno de los puntos del mapa previstos para recolectar recursos. Si compactamos un poco más el musgo, podríamos hacer espacio para una parada más, pero si se trata de una planta grande y frondosa, o una flor que no deba aplastarse, nos quedaremos muy cortos de espacio, comentó uno de los guerreros. Habían cargado con el musgo, pero los magos habían llenado sus bolsas con las flores y las hojas aquí en este campo, donde en realidad habían venido a recoger cristales de la cueva. Muy bien, la misma formación que antes, mantendré a Hawk de reserva, pero aquí, en la oscuridad, tendremos a Thor y a Rae, explicó Carl. Sintió la diversión de Rae al pensar en Thor pisoteando felizmente y rompiendo todos los cristales que habían venido a recolectar. Pensándolo bien, también mantendré a Thor en reserva, y Rae me ayudará con las tareas de exploración. Los golems irán en la retaguardia, y el resto de ustedes se mezclarán en sus filas. Primero guerrero y luego mago, ya saben cómo funciona esto, corrigió. El grupo ajustó sus posiciones y preparó sus linternas con una rápida ronda de arranque de los cargadores, solo para asegurarse de que las baterías estuvieran absoluta y completamente cargadas. A diferencia de Carl, quien tenía muy pocos motivos para temerle a la oscuridad, los demás se sentían mucho más cómodos con la luz. Rae decidió que era la excusa perfecta para explorar, así estaría fuera del alcance de las luces, y desapareció en la cueva. Brilla aquí, qué piedra tan bonita. Es para mí, y un poco de musgo brillante para mi nido, y un hongo. Rae narró alegremente su misión de exploración.
solo recuerda que estamos aquí para ayudar a los demás a subir de nivel para que puedan alcanzarnos, así que no saquees todo antes de que lleguen. Carl se rió del exceso de la araña baño de sangre. No son valiosos, solo bonitos, ya pueden pasar. La entrada no tiene nada de aterrador. Carl entró y, por primera vez, notó algo extraño en su visión nocturna. Nunca estaba del todo oscuro en la academia. Con las luces del patio, la tenue iluminación de los pasillos y tantas otras fuentes de luz alrededor, pero dentro de la caverna, antes de que los demás entraran con sus luces, Carl pudo ver de una manera completamente nueva. No como Hawk veía en la oscuridad, ya que eso aún dependía de cierta cantidad de luz, sino como Rae veía en la oscuridad, mediante una combinación de imágenes térmicas y ecolocalización. Cada paso hacía que su entorno pareciera más vívido, y podía ver la diferencia donde el agua fría corría sobre las piedras más cálidas. No era de extrañar que a Rae le gustara la oscuridad, estaba perfectamente en su elemento. Luego, el grupo lo siguió, iluminando el túnel con sus linternas y faroles, y la visión nocturna de Carl naturalmente cambió a la resolución más detallada con poca luz que había heredado de Hawk. Rae tenía razón, ninguno de los estudiantes estaba interesado en los restos de los interesantes objetos que había encontrado, y la araña los condujo cuidadosamente a la primera cámara del sistema de cavernas. Hay uno, veo uno de los cristales, susurró un mago. Uno solo no sería suficiente, pero significaba que había algunos aquí. Deja el primero como señal de que siguen aquí, y adentrémonos en la cueva para buscar más. Rae, ¿ves cómo es ese? Ese es el tipo de cristal que necesitan, comentó Carl. En ello, hay otra habitación bonita aquí arriba, pero hay algo dentro, hay un estanque en el medio, y puedo sentir algo moviéndose bajo el agua, informó Rae. Quédate atrás y lo abordaremos como grupo. Hay una caverna más adelante, con algo vivo en el agua. Rae no sabe qué es, así que prepárense para la pelea, informó Carl. Se dirigió lentamente a la entrada, donde Rae se escondía justo encima de su cabeza. Se mimetizó con la piedra de la pared y siguió su mirada hacia las aguas suavemente brillantes del estanque. Era magnífico, emitiendo un tenue resplandor de poder mágico, y el fondo estaba revestido de cristales. Había cientos de ellos en esa sala, pero algo no encajaba, como si llevarse a cualquiera de ellos provocara una reacción violenta. Esperen antes de arrancar ningún cristal de las paredes. Tengo el presentimiento de que están relacionados con lo que sea que haya en el lago, advirtió Carl al grupo, que estaba a punto de entrar en pánico al ver tantos recursos. Se detuvieron por un momento, pero era obvio que pensaban que estaba siendo demasiado cauteloso con nada más que la palabra de una araña. Uno de los guerreros usó un palo que había traído consigo y salpicó la superficie del agua, esperando una respuesta, pero no hubo nada. Solo ondas en la plácida superficie. Los magos dudaron unos segundos más, y entonces uno de ellos usó un cuchillo para arrancar un cristal de la pared. Seguía sin haber respuesta, y los demás sonrieron con victoria. El mago se quitó el guante para examinar su premio, y un destello de luz llenó la habitación, envolviendo y cegando a todos, además de obligar a Rae a regresar al espacio de la bestia. Les dije que había algo aquí, murmuró mientras esperaba que sus ojos se acostumbraran. El primero en adaptarse fue Thor, que estaba sentado con los ojos cerrados mientras masticaba, y le contó la situación a Carl. Hay cosas aquí, cosas peligrosas, saldré a ahuyentarlas. El cerro relámpago entró en acción mientras hablaba, y su trompetilla de llamada a las armas resonó en un espacio mucho más amplio de lo que Carl esperaba. No podían estar en esa misma caverna, a menos que se hubiera derrumbado. Sonaba más como si estuvieran al aire libre, junto a un valle montañoso. El ruido fue suficiente para mantener a raya lo que fuera que estuviera allí durante los pocos segundos que tardaron los ojos de Carl en adaptarse, pero lo que vio no fue nada de lo que podría haber anticipado. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.